Somos por naturaleza seres plenos. Eso quiere decir que durante el resto de la vida tenemos la capacidad de contactar esa plenitud de manera incondicional. Juntos en este espacio vamos a explorar diferentes maneras de hacerlo. Bienvenidos al podcast de Habilidades de Vida. Estamos buscando todo el tiempo más respuestas y en realidad lo que necesitamos es más silencio. Entendí algo muy importante y es que la pausa rotunda, el parar para adentrarnos de manera total en el silencio, incluso por varios días, es la base del trabajo interior, aunque en el día a día saquemos espacios de mantenimiento como la meditación, como la escritura, como el estar simplemente observándonos y relacionándonos con la vida desde ahí. Eso es lo que vamos a entender en este episodio, esas dos maneras de abordar el trabajo personal y profundizar, o más bien seguir adentrándonos en ese universo tan fascinante que es el silencio. Yo soy Valentina Gómez, soy la creadora de Habilidades de Vida. Saben que este espacio es un lugar seguro para encontrar herramientas puntuales que nos lleven a vivir en más coherencia, conectados con esa grandeza profunda que somos y entendiendo cuáles son esas formas de llevarlo al día a día de una manera completamente liviana y sencilla. El fin de semana pasado estuve en una labor grande de limpieza en mi casa. Organicé cuartos, cajones, vestier, todo lo que en el día a día uno normalmente no organiza. Y recordé que si bien hay un aseo general que le podemos hacer a la casa de forma constante, la casa necesita un aseo profundo de vez en cuando. El vestir no es algo que uno organice, el closet no es algo que uno organice todos los días. Sería insostenible organizarlo todos los días, pero claramente necesita cada tanto un arreglo profundo, un meternos y habitar ese espacio y volver a ver qué es lo que tenemos, qué vamos a sacar, cómo vamos a volver a limpiar esos rincones a los que en el día a día no podemos llegar. Y ya sabemos que este cuerpo es la verdadera casa. Tenemos una casa física que habitamos y tenemos una casa real que es el cuerpo en el que vivimos. Este cuerpo necesita todo el tiempo un aseo general, una práctica diaria que mantenga las cosas en funcionamiento. Desde esa práctica diaria tenemos muchas alternativas. Yo amo profundamente la meditación, será para siempre mi herramienta estrella. La meditación no tiene que ser durante horas, no tiene que ser una práctica compleja. Si es compleja es porque no tenemos la información adecuada, porque meditar realmente se siente como un descanso para el alma, porque es una conexión profunda con lo que somos y lo que somos siempre está en orden, independientemente de qué esté pasando en el entorno, en la mente, porque lo que somos está lejos de ser la mente. Y vale la pena entenderlo para quitarnos un poco ese miedo de ir adentro y profundizar. Yo sé que cuando uno abre el vestir, en mi caso, y ve que tiene muchas cosas por organizar, uno se asusta y uno dice, esto no lo voy a acabar nunca. ¿Será que si empiezo ya? ¿Será que sí lo hago? Pero es lo más liberador del mundo podernos adentrar, profundizar en eso y darnos el regalo de volver a entrar en contacto con el orden. Una vez se arregla el vestir de manera contundente, en el día a día hay que mantenerlo, hay que volver a meter la ropa. En el caso, por ejemplo, de mi esposo que tiene una camiseta sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, a veces saca una y se desconchinflan las demás, hay que volver a darle la pasadita, hay que ser cuidadosos cuando sacamos esa camiseta, hay que hacerlo con amor, pero es el mantenimiento diario y otra cosa es el aseo profundo, que no es el general. Entonces, este cuerpo también requiere ambas formas de cuidado. El cuidado que es diario, que es el pasoncito, la organizada, el observarnos, la meditación desde lo liviano, desde lo real, desde lo conectado. Y algo clarísimo con lo que me he estado conectando mucho últimamente es nada reemplaza el silencio prolongado. Cuando hablo de prolongado puede ser un día entero, puede ser 2 días, pueden ser 3 días de retiro, puede ser una salida de fin de semana solos a estar con ustedes mismos. Nada reemplaza el trabajo interior que se logra cuando hacemos
o buscamos este tipo de experiencias. Lo acabo de vivir porque pasé por mi primera maternidad, en donde espacios para un retiro o espacios para yo ausentarme del día a día y estar en plena presencia conmigo, pues no los veía tan cercanos, no los busqué durante un año largo porque no estaba en otro momento de vida, estaba en mantenimiento y yo diría en supervivencia. Los que son papás podrán entenderlo. Y ya que veo que ella está más grandecita, que la maternidad cambia de fase y que vuelvo a tener la energía disponible para hacer el trabajo contundente, entiendo que hay que ausentarnos, hay que salir y hay que encontrar esos espacios. Tenemos, y les he mencionado en episodios anteriores, el retiro de Antonio Jorge, que es mi maestro. Yo creo que es el gurú de vida, de bienestar y de coherencia más contundente que conozco. Está en septiembre, pero digamos que mi función en ese retiro es muy desde lo laboral, estar, acompañar, gestionar, hacer la logística. Y justamente cuando proyectaba qué va a pasar con mi vida en este segundo semestre, que ya vamos a empezar agosto, es una locura, decía, es un movimiento grande el que se viene, son muchas cosas, el hacer va a estar predominando y que sigue después de eso. Entonces, justamente elegí, y les pongo el ejemplo, terminar ese retiro cuando Antonio se vaya, que se va más o menos el 11 de septiembre, y salir para el mío, donde yo voy a estar solamente en disposición para mí y va a haber varios días de silencio, que seguramente de ahí les contaré más cosas en futuros episodios, pero ya sé que en mi calendario está en la segunda o tercera semana de septiembre un retiro, me voy a Santa Marta y voy a estar unos días simplemente en una pausa profunda que lleve a que ese trabajo interior se siga nutriendo para que tengamos también insumos en esta cotidianidad para seguir conectando profundamente con nosotros, aunque el estilo de vida sea rápido, a veces tengamos millones de cosas por hacer y volvamos a estar en una dinámica laboral, familiar, personal que implica muchísimas cosas. El descubrimiento de que el trabajo personal, real y profundo, no ocurre en la rutina, para mí fue liberador, porque también sentía que de alguna manera estaba esperando que las pausas diarias me dieran la profundidad que una pausa prolongada genera, y eso no va a pasar nunca. Entonces, volvemos. La cotidianidad, las prácticas diarias, los hábitos son para mantener aquello que vemos tan claro cuando realmente paramos. El ejercicio de parar por completo no lo podemos reemplazar por nada, porque aunque practiquemos cada día, hay una claridad que solo se genera en el silencio prolongado, guiado y sostenido. También vamos a hablar de esa guía, porque he hecho pausas sola, les hablé más o menos en 4 o 5 episodios atrás de una invitación al silencio también, dándoles ideas de cómo sacar un día de silencio solos y tener prácticas específicas para ese día. Y fue un episodio que les fascinó, por eso volví a traer también este tema hoy. Y en realidad siempre va a haber muchas formas de hacerlo. Puede ser solos, además que pues claramente para sostener esos retiros, pues no nos podemos ir de retiro cada mes, yéndonos a otro espacio, pagando lo que también sabemos que puede costar un retiro, o haciendo la inversión en traslados, en transporte, en movimiento, en energía. Puede que no sea tan sostenible hacer un retiro al mes, pero el autorretiro mensual sí es completamente posible, y un retiro cada tanto que vuelva y con guía y con soporte nos revele asuntos del alma que están listos y esperándonos a ser vividos, va a ser una gran combinación. Otro gran ejemplo que ponemos mucho es la práctica diaria es ancla, es fundamental, todos nos lavamos los dientes todos los días, pero nada reemplaza la ida donde el odontólogo cada tanto tiempo para que sea él con sus instrumentos o ella con sus herramientas y habilidades y expertise
quien haga una limpieza que solo ellos logran hacer. Por mucho que seamos juiciosos con el cepillado, con la seda dental, con los hábitos, hay algo a lo que no podemos llegar porque es la mano maestra quien realmente sabe y ha atravesado esos caminos de estudio, de información, de investigación para poder llegar ahí. En el mundo interior, cuando no encontramos esa cita, ese guía, ese maestro que acompaña, lo que generalmente pasa es, si lo estamos haciendo solamente solos, porque hacerlo solos es fundamental, pero no es suficiente. Y si lo estamos haciendo solitos, la incomodidad ocupa un espacio tan grande que alcanza a sacarnos del trabajo que sabemos que tenemos que hacer. Cuando estamos solos, solemos huir de lo incómodo. Esa es una gran verdad. Una guía amorosa y entrenada nos va permitiendo profundizar sin que el camino se sienta pesado. Una guía con información nos va llevando a modificar el lugar de juicio que también se activa de manera muy común y muy habitual cuando estamos solos. Un maestro vuelve a activar las cualidades del ser, ese corazón que sabemos que está latiendo, sosteniendo y acompañando todo el tiempo y nos recuerden que es una palabra que me fascina, recordar es volver al corazón. Muchas veces cuando estamos solos no logramos hacer ese clic. Una persona con la experiencia sabe hacer las preguntas que son. En este momento, por ejemplo, me gustaría preguntarles y que se preguntaran con honestidad, ¿cuánto silencio real ha habido en tu vida últimamente? Podrías incluso cerrar un segundo los ojos y tomarte un par de respiraciones para dejar que la respuesta surja. Yo diría que en muchos ese silencio no está sucediendo, pero sí nos está llamando. Casi siempre hay una parte de nosotros que nos está pidiendo espacio. El grado de escucha que le demos, eso puede variar muchísimo. Hay momentos en donde hay más sensatez, donde somos más honestos y decimos, sí, aquí veo y le doy lugar a esta parte de mí que me necesita y me necesita sin exigencias, sin pantallas, sin ruido, sin computador, sin celular, sin personas. Otras veces logramos con una habilidad que a mí me sorprende decir, esto aguanta otro poquito, yo no, démosle que esto se soluciona y se organiza y pues claramente las cosas solitas, imagínense el vestir, no se organizan, no se solucionan, no cambian por arte de magia. Hay que estar ahí, hay que estar puliendo. Sabemos que por mucho que queramos y logremos hacer meditaciones en el día a día, es supremamente posible seguir corriendo por dentro. Esto lo vivimos todos. Sabemos que el silencio que aclara no es el que tiene ausencia de ruido. El silencio que aclara es el que logra surgir después de que todo ese ruido, que además el externo es lo de menos, es ese ruido interno que aparece y que sale y que surge con una fuerza que es casi indomable muchas veces, cuando va pasando, va pasando y va pasando, con observación, presencia y guía, lo vamos observando y lo vamos atravesando, ahí es que empieza ese sabor de ser a florecer, a ser más determinante, a gritar, pero de la forma más amorosa y más sutil, a decirnos, no hace falta que sigas corriendo, aquí todo está bien. En ese trabajo profundo y sostenido pasan cosas que al principio uno no logra siquiera explicar. Yo me acuerdo estando en Barcelona cuando conocí a Antonio Jorge, el primer retiro que hice con él me costó mucho porque la mente decía, "Ay, qué necesidad, pero tú lo puedes hacer sola, puedes seguir meditando con él todos los días. Si hace falta que te retires 3 días con gente que no conoces, a un sitio que no conoces". Bueno, finalmente lo hice y me acuerdo que después de la experiencia me preguntaban cómo te fue y yo ni siquiera era capaz de poner en palabras lo que yo había entendido. Porque claro, la palabra es una herramienta de la mente y el ser no utiliza el mismo lenguaje. Cuando hablamos del ser estamos en un lenguaje que es tan profundo que las palabras se quedan muy corticas para lograr expresarlo. Cuando entramos de verdad en contacto con ese ser, pasan cosas que ningún hábito
ningún hábito puede tocar. Entendí que iba a necesitar varios días, meses, no sabía cuánto, pero un tiempo prolongado para poder darle forma, porque eso es puro fondo, lo que contacté fue puro fondo, es otra dimensión distinta del trabajo interior y eso se va volviendo concreto a medida que lo vamos integrando. Pero para integrarlo se necesita también mucha presencia y esa práctica cotidiana de la que hablábamos, ese mantenimiento, ese repaso, ese volver a verlo claro, ese estar en nosotros con constancia. Pero al ser otra dimensión distinta del trabajo interior, también he descubierto que entramos en ella solo a través de ese tipo de pausas, pausas rotundas y contundentes. Meditar cada día conecta, pero parar por completo transforma. Y esta es la gran invitación, revisar de qué manera estamos siendo responsables con ese trabajo interior que sabemos que nos llama y que está ahí esperándonos. De qué forma dentro del calendario que tenemos por delante vamos a encontrar, no a buscar, porque buscando nos perdemos, ya sabemos, pero cómo vamos a lograr aterrizar esas pausas, encontrar nuestras guías, poder sacar el tiempo que no se reemplaza con ningún hábito cotidiano, ya lo dijimos, solo se mantiene a través de esos hábitos cotidianos, pero cómo voy a elevarme a ese nivel de compromiso por mucho susto que dé, porque encontrarnos con el silencio genera un montón de resistencias y casi que es salir en una embarcación que no tiene un destino claro, eso es y eso da susto, pero es completamente transformador. Lo necesitamos y ya sabemos que de ahí surge lo realmente importante y valioso. Por último, quisiera también mencionar un descubrimiento y es, ya sabemos, cada que nos vamos de viaje, por ejemplo, la disposición cambia. Cuando las personas están en ciertas actividades dentro del día, su disposición cambia. Yo lo llamo actitud de vacaciones en muchos casos y me impresiona cómo cuando la gente se va de vacaciones despierta una actitud que es natural y que estaría siempre disponible para vivir cualquier día, porque solo cuando estamos en vacaciones, o el típico ejemplo del cumpleaños, para quienes les gusta cumplir años, ese día se vuelve algo sagrado y la actitud es la mejor ese día. Y entonces los retiros, el hecho de irme y de ausentarme de la cotidianidad, también despierta una actitud específica. Lo que he descubierto no es una actitud que necesite despertar solo cuando me voy a retirar, sino que puedo, a medida que me voy conectando con esos espacios, aprender a integrarla en mi cotidianidad porque trae cosas espectaculares. Uno en un retiro está abierto, está curioso, está con ganas de ver qué sigue, está completamente, sí, abierto a ver a dónde es que nos llevan, cuál es la guía, para dónde vamos y abre una disposición que a mí me fascina, que en realidad es la que permite que todo lo que se genera en esos espacios profundos de transformación pase. Como esa actitud la estamos permitiendo lastimosamente solo en momentos donde decidimos hacer cosas distintas, entonces sí vamos a necesitar entrenar, buscar más espacios como esos para poder conquistar del todo esa actitud, esa disposición interna y traerla a la cotidianidad porque no tiene nada de distinto. El cómo vivimos este día que parece ordinario a cómo vivimos esos días con experiencias supuestamente distintas y pues sí, puede que la rutina cambie, pero la disposición no. Entonces me parece fascinante traerlo y hacerles una última mención de pilas, con qué disposición estás abordando cada día y con qué actitud quieres seguir viviendo. Y me da curiosidad que vuelva esta historia a mi mente en este instante de una profesora en la Universidad de Barcelona cuando estaba haciendo mi especialización allá, que entró al salón y nos dijo, cierren los ojos por favor, porque todo lo importante pasa en el silencio. Vuelve esta historia a mí y me da curiosidad, me da incluso risa porque jamás me imaginé
que esa frase fuera a ser tan importante y que 10 años después yo la siga recordando con esta fuerza. Y bueno, que alguna de estas frases que conversamos hoy quede grabada, que sigamos juntos construyendo ese camino de bienestar y de coherencia, que podamos vivir desde la plenitud que ya somos, no buscándola, sino despertándola, haciéndonos cargo. Y yo sé que esa palabra, hacernos cargo o elevar el compromiso, puede suponer un montón de movimientos internos, pero cuando uno termina de verlo y se compromete, el resultado es lo que siempre ha estado: el orden, la belleza profunda, la plenitud y la paz. Les mando un súper abrazo. Ya saben que estamos todo el rato disponibles para ustedes. Nos pueden escribir por WhatsApp al 312-296-4865 o al correo hola@habilidadesdevida.co. Les mando un abrazo gigante nuevamente y feliz viaje.